Descubrir la causa de la detonación inicial se convierte en la clave de la investigación. Pero con los restos de la proa del submarino abandonados en el fondo del mar, Truscott duda que se recupere nunca alguna prueba. ¿Cómo se puede averiguar nada cuando todo el compartimento de torpedos ha quedado reducido a cenizas esparcidas por el lecho marino? La investigación se enfrentaba a un gran problema. Truscott necesita la ayuda de un especialista y contacta con Igor Kurdin, un antiguo capitán de submarinos ruso, con los profundos conocimientos del submarino que requiere la investigación. A Kurdin inmediatamente se le ocurre un culpable de la primera explosión. Una de las gigantescas baterías de emergencia del Kursk. Pensamos que la primera explosión fue la de una batería del submarino. En los submarinos, las baterías explotan a menudo. Es una explosión de hidrógeno. Son cosas que pasan. En el piso inferior del primer compartimento, bajo el arsenal de torpedos, hay instaladas un centenar de estas baterías de 1 tonelada. Proporcionan energía de emergencia si los reactores se apagan. Actúan como la batería de un coche y cuando se cargan liberan hidrógeno. Si la batería sufre un escape, es posible que haya una explosión. Las baterías son una amenaza potencial para cualquier submarino. Pero la teoría de la batería de Kurdin se ve superada por los acontecimientos. Un hallazgo espectacular en el lecho marino hace girar la investigación en otra dirección. A 50 metros del casco principal se encuentra un escombro de casco del tubo de torpedos número 4. Hallar una pieza en un sitio tan raro y tan lejos de la ruina principal de submarino significa que fue lo primero que se desprendió del submarino y su posición original en el Kursk revela el lugar donde se produjo la explosión. Fue una prueba sensacional porque revelaba que el torpedo del tubo 4 fue el primero en explotar. Ahora solo quedaba determinar qué parte del torpedo había estallado. Truscott sabe que el candidato más obvio para una explosión es la cabeza nuclear del torpedo. Pero descubre que el Kursk estaba a punto de disparar un torpedo de práctica sin cabeza nuclear, así que la culpa la tuvo otro elemento del torpedo. Sus contactos le revelan que cuando se lanza un torpedo puede recorrer muchos kilómetros antes de llegar a su objetivo, lo que significa que sus sistemas de propulsión a menudo contienen más energía que la propia cabeza nuclear. Truscott estudia los detalles del sistema de propulsión del torpedo de prácticas. La turbina que impulsa al torpedo obtiene su energía del queroseno que quema. Pero bajo el agua no hay aire y el oxígeno necesario para reaccionar con el combustible se almacena en forma de peróxido de hidrógeno o HTP. Sobre el papel es un sistema de propulsión eficaz y seguro. Pero a Truscott le cuentan que el HTP tiene algunas propiedades inquietantes. Averigua que cuando ciertos metales o incluso el óxido entran en contacto con el HTP, actúan como catalizador. El peróxido de hidrógeno se descompone en oxígeno y vapor y produce un montón de calor. El volumen del gas se incrementa 5000 veces en 1/10 de segundo y en un torpedo eso puede ser una fuerza letal. Me asombró descubrir que los torpedos de HTP eran extremadamente peligrosos, sobre todo si no se manipulaban correctamente. Truscott desvela una serie de accidentes navales causados por el HTP. El más famoso tuvo lugar en un submarino británico, el HMS Sidon, en 1955. Durante una carga rutinaria de armas, uno de sus nuevos torpedos HTP explotó en el tubo de lanzamiento y murieron 13 hombres. La lección del HMS Sidon fue que las marinas de todo el mundo deberían abandonar los torpedos HTP y la aprendieron todos los países salvo la Unión Soviética. ¿Fue el Kursk víctima de otra de esas bombas químicas? Igor Kurdin estudia la posibilidad de que el sistema de propulsión por HTP se encuentre en el origen del desastre del Kursk. Comienza calculando la potencia explosiva probable del sistema de propulsión, que resulta ser de alrededor de 100 kilos de TNT, más o menos el mismo volumen que la primera explosión que registró el sismógrafo.
La acumulación de cifras comienza a apuntar al HTP como causa probable, pero Kurdin sabe que todos los torpedos de HTP constan de elementos de seguridad con el objetivo de impedir la peligrosa presurización interior. Tal vez los sistemas de seguridad de los torpedos estaban dañados. Kurdin utiliza sus contactos para obtener los informes de mantenimiento de los torpedos de prácticas del Kursk. Y lo que descubre conmociona al veterano capitán. El torpedo formaba parte de una serie de 10 fabricada en 1990, 6 de los cuales fueron rechazados de inmediato por soldajes defectuosos. Le dicen que el soldaje del torpedo de prácticas nunca se inspeccionó, ya que se creyó innecesario al no disponer de cabeza nuclear. Igor Kurdin se ve obligado a concluir que un soldaje defectuoso probablemente provocó un escape de HTP en el torpedo de prácticas, con consecuencias catastróficas. Pero, ¿dónde está la prueba? Una laboriosa búsqueda entre los miles de fragmentos de metal recobrados del Kursk resulta finalmente fructífera. Se encuentran restos del torpedo y el tubo de lanzamiento, con distorsiones y daños térmicos que apuntan a que el torpedo estalló a media altura, justo donde se encontraba un soldaje crítico. Pero la elaborada teoría del HTP plantea más preguntas que respuestas. Para empezar, Truscott sabe que los tubos de lanzamiento de torpedos están diseñados para evitar los fallos. La puerta interior es 3 veces más resistente que la exterior, y una explosión dentro del tubo saldría dirigida en dirección al mar, no hacia el submarino. El segundo problema es que, dado su tamaño relativamente pequeño, la primera explosión de HTP no tendría entidad suficiente para penetrar el mamparo que separa el puesto de mando de la sala de torpedos. Era un misterio para nosotros. La carga de la primera explosión era suficiente para dejar inconsciente a las personas que había en el segundo compartimento. La única forma de resolver esas contradicciones es visitar los restos oxidados del Kursk. Al final, el agotado equipo de la policía científica encuentra la puerta interior del tubo de lanzamiento empotrada en el primer mamparo, a 12 metros de su emplazamiento original. El examen de la puerta revela que, aunque estaba cerrada en el momento de la explosión, no estaba cerrada del todo, lo que comprometía su resistencia. Gracias a sus años de experiencia, Kurdin se da cuenta de por qué pudo quedar la puerta sin cerrar del todo. La conexión eléctrica entre el torpedo y la puerta del tubo es famosa por atascarse con el polvo. La tripulación a menudo tiene que abrir la puerta varias veces para poder completar sus inspecciones del sistema. Kurdin piensa que la puerta estaba parcialmente cerrada por pura mala suerte, cuando la explosión del HTP destrozó el torpedo. Pero a la investigación le queda un problema pendiente. ¿Cómo pudo arrasar una explosión tan pequeña el puesto de mando dejando al Kursk indefenso? Estaba claro que el torpedo de HTP fue la causa de la primera explosión, pero la pregunta pendiente era cómo pudo destrozar el puesto de mando e impedir que el Kursk se salvase. Un ascenso de emergencia a la superficie puede llevarse a cabo en muy pocos segundos, pero los marinos del Kursk ni siquiera fueron capaces de iniciarlo. Era realmente desconcertante. La respuesta a este misterio causó conmoción en la flota rusa y acabó arrojando nueva luz sobre el destino fatal de Dmitri y sus 22 camaradas. Una soldadura defectuosa provocó la explosión de un torpedo en el compartimento frontal del Kursk. El mamparo debería haber contenido la explosión, pero no lo hizo. Una vez más, Truscott consulta con el experto en submarinos Igor Kurdin. Kurdin sabe que el mamparo que separaba los 2 primeros compartimentos debería haber resistido con facilidad la primera explosión en la sala de torpedos. Así que empieza a buscar puntos débiles potenciales en el diseño de la sección frontal del buque. Sus sospechas enseguida se centran en el sistema de ventilación.